Centros María, Reina de la Paz, invitan a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción Abba Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín. Email abacomunicaciones@gmail.com. Nuestra Señora de la Paz habla al mundo. Ave María. Déjese llevar de la mano de María en el camino hacia Jesús, abriendo el corazón a su mensaje. El Señor contigo. Ave María. Vívalo y compártalo. Mensaje de Nuestra Señora María, Reina de la Paz. Queridos hijos, les traigo a mi Hijo Jesús para que llene sus corazones de paz, porque Él es la paz. Hijitos, busquen a Jesús en el silencio de su corazón para que renazca. El mundo necesita de Jesús. Por eso, hijitos, búsquenlo en la oración, porque Él se da diariamente a cada uno de ustedes. Muy apreciados amigos, saludos especiales en el tiempo ordinario de nuestra iglesia. El programa de la mano de la Santísima Virgen María bajo el auxilio de San José. Todo para la gloria de Jesucristo. Liturgia de las horas, martes de la segunda semana del Salterio. Nuestra Iglesia Católica celebra hoy la memoria de San Marcelo Papa. Fue pontífice por un año. Esto ocurrió del 308 al 309. Era un hombre de carácter enérgico, aunque moderado, y se dedicó a volver a edificar los templos destruidos en la anterior persecución. Fue expulsado de Roma por sacar un decreto que pedía que aquellos que deseaban volver a la iglesia tenían que hacer algunas penitencias por haber renegado de la fe durante la persecución. El libro pontifical, muy antiguo, afirma que Marcelo se escondió en la casa de una señora muy noble, llamada Lucina, y que desde allí siguió dirigiendo a los cristianos. Gran regalo del cielo. La Iglesia Católica, al cumplirse 800 años del pesebre ideado por San Francisco de Asís, ha otorgado indulgencia plenaria a quienes visitando un templo, un convento, una capilla, lugares regentados por franciscanos o franciscanas, oren un rato frente al pesebre, naturalmente cumpliendo las condiciones requeribles, es decir, la confesión, la comunión y la oración por el romano pontífice. Esta gracia se obtiene hasta el 2 de febrero de 2024, día de la presentación del Niño Dios en el templo. Antes de iniciar el tema propio de este programa, vamos a referirnos a algunos pensamientos escritos sobre San José. Los tenemos en la agenda que Abba Comunicaciones distribuye. Un pensamiento para cada día, pero como decir, vamos a desatrasarnos de algunos festivos en los cuales no hemos dejado de escuchar estos pensamientos. Hay uno de Santa Teresa de Ávila muy bonito, dice: siempre he visto que aquellos que lo honran de manera especial, habla de San José, progresan grandemente en virtud, porque este protector celestial favorece de una manera sorprendente el avance espiritual de las almas que se encomiendan a él. Hermoso pensamiento. Hay otro que también se le atribuye a la Santa de Ávila. Tomé por mi abogado y señor al glorioso San José, y me encomendé sinceramente a él,
y descubrí que mi Padre y Señor, me libró tanto de este problema como de otros problemas mayores, relacionados con mi honor y la pérdida de mi alma, lo que me dio mayores bendiciones de las que podía pedirle. Y sigue diciendo Santa Teresa: a otros santos el Señor parece haberles dado la gracia para socorrernos en algunas de nuestras necesidades, pero de este santo glorioso, es decir, de San José, mi experiencia es pues el que nos socorre en todos ellos. Santa Teresa de Ávila también. Otro más, y que el Señor desea enseñarnos que como Él mismo estaba sujeto a Él en la tierra, porque siendo su guardián, siendo su llamado Padre, Él podría mandarle. De la misma manera, en el cielo, Él todavía hace todo lo que pide. Santa Teresa muy segura en esta devoción a San José. Y el de hoy, 16 de enero, no sé cómo alguien puede pensar en la Reina de los Ángeles durante el tiempo que ella sufrió tanto con el niño Jesús, sin agradecer a San José por la forma en que los ayudó. Realmente, pues todas estas consideraciones de los santos, en este caso Santa Teresa del Niño Jesús, son inspiradas. Esto nos debe ayudar a querer todos los días más y más a San José. Por ello, este programa mariano siempre lo encomendamos a San José. Bien, amigos y amigas, nosotros en este programa mariano nos dedicamos mucho a aspectos algunas veces teológicos, otras veces catequéticos, en fin, otras veces devocionales, todo dentro de la, diríamos, la filiación. Somos hijos de María y María nos ayuda, nos conduce hacia Jesucristo. Cualquier tema relacionado con Jesucristo, con Dios Padre, con Dios Espíritu Santo, es un tema bienvenido, porque para esto es lo que la Virgen se nos aparece, nos acompaña. Para esto es madre, para que lleguemos a Jesucristo. Y quisiéramos con Augusto, pues un poco de explicación sobre los misterios que hemos celebrado y venimos celebrando estos días, por ejemplo en el Evangelio del pasado domingo, que es muy profundo, y también las lecturas del domingo apuntan a algo muy importante, y es el acontecer de Dios en uno. Dios acontece en las personas y acontece en la humanidad. Y esto tan sorprendente, a veces no lo percibimos, a veces no lo captamos, y Dios pasa por nuestras vidas de una manera que la oración lo puede demostrar. Sin la oración esto no es posible de detectar. La oración es como el microscopio para el científico. El microscopio le ayuda al científico a distinguir pues esos bichitos, esos microbios que van dañando el organismo. Sin el microscópico no ve nada el científico, ¿no? Entonces, ¿qué es la oración? La oración le da a la persona, no sé si Augusto estará de acuerdo, una visión muy distinta, pero muy certera de la existencia, tanto personal, tanto social y humana, como la existencia de Dios. Le dice a uno, vea, Dios no se hizo para comprenderlo, se hizo para seguirlo, porque uno no puede comprender a Dios. Entonces, ese Dios acontece en uno. ¿De qué manera acontece? Por favor, explíquenos, Augusto. Muy bien. Entonces, por eso hablamos de la hora escatológica. Cuando se habla de escatón, pues son los últimos acontecimientos. Entonces, no es que estemos en los últimos momentos de nuestra vida, pero sí en los últimos momentos que estamos viviendo. Por eso cuando leemos, digamos, a San Pablo le habló a los corintios, pues los corintios ya no están presentes, pero
esos corintios somos nosotros, somos la iglesia que seguimos recibiendo ese mensaje de Dios a través, en este caso, de las cartas de San Pablo. Bueno, entonces cuando decimos la hora escatológica, significa el acontecer de Dios en nuestra historia. La historia de la humanidad es la historia de un Dios que se vuelve historia con nosotros. Augusto, mire que es importante esto que has dicho. Cuando a uno le mencionan escatología, siempre como que se va remitiendo a los últimos acontecimientos de la historia allá, en los principios de la eternidad. Pero según tu explicación, la escatología se comprende es lo último que estamos viviendo. Que estamos viviendo. Muy bien. Y por eso la Sagrada Escritura está fundada en dos momentos. Cuando veo que han querido cambiar los nombres de Antiguo y Nuevo Testamento, pues yo no estoy muy de acuerdo. Porque para algunos Antiguo Testamento porque fue lo que pasó hace siglos y Nuevo Testamento lo que pasó después de Cristo. No. Es la fuerza del símbolo que está inmerso en la Sagrada Escritura. Y se puede sintetizar en dos palabras o en dos aspectos. Uno, el Antiguo Testamento, cuando decimos antiguo, inmediatamente decimos ancianos, la ancianidad. Bueno, entonces, el Antiguo Testamento está hablando de la ancianidad. Y el Nuevo Testamento está hablando de la juventud, y es muy lógico. Se supone que mis abuelos, mis bisabuelos, pues que ya no están, aunque queden en el recuerdo, está vigente la historia de ellos en la familia. El bisabuelo en el abuelo en mi papá en el hijo, y nosotros estamos representando ese presente o ese actual, la actualidad, o sea, en el último momento que está viviendo, digamos, la familia, que es los que estamos en este momento vivos, que se va a prolongar en nuestros sobrinos o los que tienen hijos, en sus hijos, en sus nietos, y continúa la historia de un Dios que siendo eternidad, porque Dios, la medida de Dios no es la medida del hombre, que es el tiempo crono, la medida de Dios es a la medida de Dios, que es la misericordia infinita de Dios. Es que Dios es Dios, que en algún momento nos hizo seres humanos o criaturas humanas, una de las creaciones, así como en algún momento hizo la creación de los ángeles o en otro momento hizo la creación pues del universo. En fin, Dios no tiene tiempo. Dios no es el tiempo humano, Dios es la eternidad, que se llama el Kairos. Hombre, hay que entender, piensa uno lo siguiente, a nosotros nos queda no difícil sino imposible pensar cómo es la eternidad sin vivirla, pero el tiempo es una creación de Dios. De Dios. Para el hombre. Para el hombre. ¿Quién lo creyera? El tiempo es parte de la creación. El tiempo no es que esté ahí espontáneamente, ahí estaba. No. El tiempo lo creó Dios. ¿Eso es un misterio? Para el hombre, y por eso, en un momento determinado, en un acontecer de Dios, empieza la historia de la humanidad. Entonces, eso es lo que podemos entender como lo escatológico. Estamos viviendo el último momento. En este momento son las 11 de la mañana mientras grabamos el programa. Dentro de poco serán las 12 y si Dios nos da la oportunidad tendremos una tarde y una noche y un amanecer y unos años más según la voluntad de Dios. Y cuando nos morimos es porque entramos a la eternidad de Dios. Fuera del tiempo. Eso. Muy bien, bien. Porque algunos dirán, ¿pero qué significa escatología?
en la escatología, los últimos tiempos apocalípticos y hay películas de Apocalipsis Now, no sé, no. El Apocalipsis, que se dice en griego Apocalipsis, significa la revelación de Jesús. En Juan, para algunos, escrita por Juan, o algún discípulo de Juan que también se llamaba Juan. Es lo de menos. Lo importante es que el Apocalipsis es la revelación de Dios que se revela como un Dios que viene al encuentro nuestro. Augusto, en esto tan abstracto, porque de verdad que es un tema abstracto, no es concreto, porque la temática lo hace abstracto, no objetando tu explicación, sino que es abstracto de por sí. Traigamos algo concreto, porque estamos en indulgencia plenaria por el pesebre, ¿verdad? Entonces, cuando usted ofrece una indulgencia plenaria por fulano de tal, fallecido hace 50 años, entonces uno, en el concepto tiempo nuestro, tiende a pensar que hace 50 años esa persona de pronto está en el purgatorio y llegó el momento de su liberación. Entonces, que Dios le dice, bueno, desde hace 50 años te tengo aquí, ya oraron por ti, ofrecieron una indulgencia plenaria por ti, ven a mi reino. No es así. Porque nosotros no podemos meter nuestro concepto temporal de la temporalidad en el ambiente de eternidad, en el pensamiento de Dios. Una persona pudo haber muerto hace 1000 años y usted orar por ella. Mi Dios combina eso y la oración que yo hago hoy porque hace 1000 años se murió el Papa fulano de tal, pues para Dios fue un presente. Mi oración, 1000 años después, en mi temporalidad, fue un actual presente para Dios en ese momento. Es decir, con esto queremos explicar que el cronos, el tiempo, es un concepto de aquí de abajo. No lo podemos trasladar arriba. Y el kairos es el tiempo de Dios. Pero 1000 años para Dios es un instante. ¿Esto por qué, hombre? ¿Ya para qué rezar por esa persona que murió hace tantos años? No, señor. Rece por ella. Y rece por los próximos muertos también. Pero ¿por qué no, Augusto? ¿Cierto? Ah, sí. Porque es que Dios es el acontecimiento en nuestra vida. Y por eso, así como en algún programa yo dije que el único Dios que tenía mamá era el Dios de los cristianos. Claro. El único Dios que es histórico es nuestro Dios. Exacto. A Moisés le dijo, soy el Dios de tus padres. Él no es el Dios solamente de vivos y muertos, Él es el Dios de toda la creación. Vivos, muertos o que estén por venir, sí. Dios es el acontecimiento histórico de la vida del ser humano. Así es, así Muy es. bien. Entonces, por eso, cuando quieren cambiar Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, bueno, tendrán sus razones, pero yo lo enfoco en estas dos palabras. Antiguo Testamento es la ancianidad de la humanidad, que también la podemos conjugar o la podemos como, no sé, calificar la ancianidad como la esterilidad. En cambio, el Nuevo Testamento es la juventud y la podemos calificar como la juventud, como la fecundidad. Entonces, mire los pasajes tan lindos del Antiguo Testamento donde las madres de los principales, llamemos personajes, hablemos de un Samuel, de una madre. Samuel, estos días. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Que Samuel significa el que oye a Dios. A Dios, el que lo escucha. En el caso de Abraham, el padre de la fe, recordemos Sara. Sara era imposible, por eso
Sara se ríe. Dice, pero como yo ya una anciana y Abraham ya más anciano que yo, que vamos a poder tener hijos. Porque ellos dudaron de Dios. Entonces, sin embargo, como para Dios nada es imposible, tuvo al hijo de la promesa, Isaac. Y podemos continuar con una serie de personajes importantísimos en el Antiguo Testamento o en el anciano mundo, la ancianidad como la esterilidad que se vuelve fecunda, ¿cierto? En el Nuevo Testamento. A partir de la juventud de María. Claro. Entonces, por eso, María, si por algo aceptó, cuando ella se la pregunta, ella no dudó, sino, pero ¿cómo yo voy a ser madre? Ella no dudó de las palabras de Dios, simplemente preguntó, conocedora de cuando el ángel la instruye, le dice, no temas, porque para Dios nada es imposible. Ella entendió perfectamente y dice las frases más hermosas, que eso es lo que significa el Ave María, que el Ave María tiene en el saludo hebreo, en el Shalom, que en griego se dice Jaire y en latín se llama Ave, y es el simple saludo de Dios a través del ángel, que al saludar a María, María entiende y acepta que para Dios nada es imposible y elabora las palabras más fecundas de toda la Sagrada Escritura, que es fiat mi secundum verbum tuum. Ahí se muestra la fecundidad de la juventud, de una simple niña de Nazaret, de la humildad, porque Dios viene ya en otra forma, a través de un sí del ser más humilde que había encontrado en su misma creación, que es María. Por eso es tan importante la Santísima Virgen. Y por eso es tan importante San José, porque en su humildad también pronuncia su hágase en mí según tu voluntad. Cuando el ángel le dice, no temas, lo que está en ella es fruto del Espíritu Santo, recíbela y le pondrás por nombre Jesús. Jesús significa Dios que salva. José entiende y acepta que ese niño que viene gestándose en María es el mismo Dios hecho hombre. Por lo tanto, se cumplió la promesa. Entonces, la esterilidad del Antiguo Testamento se convierte a través de María y de José en la fecundidad. Se cumple la promesa. Estos son dos aspectos de altísima teología. Ahora, ¿de dónde sacamos esto? Pues en mi concepto, y vuelvo y repito 100,000 veces, del más grande teólogo que tuvimos la oportunidad de tenerlo reinando como sumo pontífice. Benedicto. El Papa Benedicto. Y por algo, ayer me preguntaban, Augusto, ¿por qué él se llamó Benedicto? Y dije, ¿usted no ve que la palabra Benedicto es bendición, bendito? Pues así como María fue la benedicta entre todas las mujeres y San José, el bendito entre todos los hombres, para ser el padre virginal y el esposo virginal de la Santísima Virgen, pues el Papa se colocó el nombre Benedicto, seguramente porque el Espíritu Santo fue el que lo iluminó para llamarse Benedicto, y yo lo llamo también el bendito entre todos, pues los cardenales que habían en ese momento para reemplazar al grandioso Pablo VI. Bendito entre todo el Perdón, clero. Pablo VI, Juan Pablo Pablo II, sí. Porque los papas anteriores, ¿cuál de todos más grande? Al menos de los que tenemos un poquito, que nos tocó parte de ellos, así sea en el recuerdo, Pío XII, Pablo VI, Juan XXIII, Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto, y ahora el Papa Francisco, que yo estoy seguro que sigue la misma línea del Papa Benedicto. Claro, indudable. ¿Cierto?
Augusto, pero no solamente bendito entre los cardenales, no, bendito entre todo el clero. El clero. ¿Por qué razón? Porque el cónclave, que no lo ha usado, pero tiene la facultad, por el Espíritu Santo, de nombrar papa a un laico, que luego lo harían presbítero, luego lo harían obispo, para poder ser consagrado como papa. Es decir, no es exclusivo el papado para quienes están en el cónclave. Magnífico. Entonces, bendito entre todo el clero y entre todos los fieles católicos. Entre todo el clero. Qué bonito. Una explicación extraordinaria. Augusto, con este tema seguiremos mañana, ¿se puede? Perfecto. Porque aunque lo afirmamos un poco abstracto, permite crecer mucho en el conocimiento del acontecer de Dios en las personas. Es que si uno, Augusto, pudiera entender que Dios en cada momento acontece en uno, hombre, uno acontecería en Dios y la conducta sería muy distinta, ¿no? Bueno, te agradecemos. Mañana entonces seguiremos con el tema de la mano de la Santísima Virgen María. Y bien, amigos y amigas, agradecemos de manera muy sincera su grata compañía en este programa radial. Nosotros queremos ofrecerles con todo comedimiento todavía los pesebres que están vigentes debido al aniversario 800 del primer pesebre de San Francisco de Asís. Algunas personas podrán tener la devoción de querer tener un pesebre en su casa y de pronto no haberlo conseguido en la pasada Navidad. ABA Comunicaciones aún tiene pesebres muy bonitos. Ofrecemos los libros de siempre, las medallas, los registros, las estampas, el servicio de la Liga de la Misa. En fin, las camándulas tan hermosas para orar todos los días. A Nuestra Señora le decimos con el cariño de siempre y lo hacemos de la mano de San José. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendigan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Centros María Reina de la Paz invitaron a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín. Ya Dios te da.